Muy buenas tardes, compañeros y maestra. Soy estudiante de la Escuela Normal Superior Pública del Estado de Hidalgo. Mi nombre es Itzel Camargo Herrera y en el presente podcast hablaremos de un tema relevante para la educación, titulado La educación rural y la reconfiguración desde la investigación como estrategia pedagógica. Antes que nada, en este podcast quiero empezar principalmente a dar a conocer los antecedentes de la educación rural. Gracias a que se creó SEP, la Secretaría de Educación Pública, en 1921, durante la presidencia del general Álvaro Obregón y su designación como titular de la nueva dependencia federal, el licenciado José Vasconcelos, expresó su preocupación fundamental de cómo planificar y estructurar la educación en nuestro país, integrando en ella a las comunidades rurales. Así, estableció las escuelas rurales con el fin de unificar al país culturalmente. Destacan aquí las situaciones de las casas del pueblo, que convocaron a las comunidades a un esfuerzo de alfabetización, instrucción de diversas habilidades y conocimientos, así como el desarrollo de la vida social. En ella se buscó mejorar las técnicas de producción y formar con sus propios medios a los maestros rurales, quienes dieron vida a las misiones culturales instituidas en 1923, a fin de fomentar la educación en las comunidades rurales indígenas. Llevar a cabo actualmente la educación al medio rural implica establecer un nuevo concepto de educación, capaz de ir más allá de la acción tradicional de la escuela, concebida como un espacio donde el niño asiste a clases determinadamente o ciertamente horas al día, aislado o distante de la realidad socioeconómica, laboral y cultural. En otras palabras, desde un principio se marca una distinción entre la escuela urbana y la escuela rural. Sin embargo, es obligación del Estado, la Federación, los estados, la Ciudad de México y los municipios garantizar el derecho a la educación básica de todos los ciudadanos mexicanos, de acuerdo al artículo 3. Por su parte, la Ley General de la Educación reconoce a los municipios la facultad de prestar servicios educativos de cualquier tipo, sin prejuicio de la concurrencia con la Federación y los estados, así como prestar servicios a bibliotecarios, promover la innovación educativa, la divulgación de la ciencia y la tecnología, editar materiales didácticos y garantizar la participación social. Sin embargo, en la educación rural, los limitantes y las barreras para que esta situación se fomente son distintas. Sin embargo, igual, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia enfatizan un programa dedicado a la educación rural, titulado Education for Rural People, que trata principalmente en reducir la pobreza extrema, en específico en el sector rural. De igual forma, en diversos países se han diseñado programas de combate a la pobreza con el objetivo de mejorar el capital humano, construir escuelas cercanas a los pobres, otorgar incentivos económicos a los profesores, reducir el número de alumnos y también conceder transferencias en efectivo a las familias que envíen a sus niños a la escuela. No obstante, en los países subdesarrollados, la pobreza y la educación exhiben grandes rezagos. Por ejemplo, de acuerdo con la CEPAL en 2007, en América Latina, un poco más del 35% de la población se encuentra en situación de pobreza y la escolaridad promedio de la fuerza laboral en esos países se ubica un poco más de 6 años, ya que lo contrasta los países desarrollados, que lo sitúa en un poco más de 10 años. A pesar de que la relación entre educación y pobreza es un tema de gran interés para la opinión pública por sus implicaciones económicas, sociales y políticas, los estudios existentes son insuficientes.
En la presente investigación se busca contribuir a que los mexicanos tengan un impacto en la educación y en la pobreza, ya que se pretende igual realizar una discusión para analizar de forma empírica el impacto de la educación y así poder apropiar a algunos ciudadanos en el espacio rural. Esa palabra es la que abarca todos los componentes, elementos y sucesos que son establecidos de la mayoría. La educación rural, como lo hemos mencionado, es la modalidad del sistema educativo de los niveles de educación inicial, primaria y secundaria, destinada a garantizar el cumplimiento de la escolaridad obligatoria a través de formas adecuadas a las necesidades y particulares de la población que habita en zonas rurales. Como conclusión, desde mi punto de vista, considero que la educación rural no debe ser limitante para su desarrollo. El gobierno tiene el recurso para reforzar y contribuir a este sistema. Al analizar el efecto de la educación en la pobreza, se debe considerar que la población menos pobre puede decidir acceder a mayor educación y que cómo es posible observar un mismo individuo en dos situaciones simultáneas, en el nivel de educación y con una mayor y otra menor. El combate de la pobreza, que es otro ámbito, es uno de los retos más importantes que tiene la sociedad y la economía mexicana. Aun cuando en los últimos años el avance a la reducción de la pobreza son notables, esta todavía afecta en el sector considerable en la educación, sobre todo en el medio rural. En términos de educación, el sector rural también muestra un gran rezago con respecto al urbano. De nosotros depende que la educación rural se refuerce y que los futuros maestros, docentes en formación puedan tomar iniciativas para poder validar a las escuelas rurales.